Om Namah Shivaya, muy buenos días, bienvenidos al Satsang. El día de hoy tenemos estudio de Bhagavad Gita. Recordemos que la Bhagavad Gita contiene la enseñanza suprema del yoga. Es una síntesis de los Upanishads, que son una parte filosófica que proviene de los Vedas. Se considera que los Upanishads son como una vaca, digámoslo así, una metáfora. Krishna es quien ordeña la vaca y la leche es la esencia, que es la Bhagavad Gita. Y Arjuna es el ternero que toma esa leche. Es decir, que esta esencia de los Upanishads que Krishna nos da a través de la Bhagavad Gita es para que nosotros, que somos Arjuna, bebamos el néctar de la inmortalidad, llaman los yogis. Y el texto como tal, Bhagavad Gita, traduce el canto de Dios o el canto divino, porque es una enseñanza que Krishna directamente nos está dando a nosotros. Shivananda le pone un subtítulo que dice diálogos con lo eterno, porque literalmente estamos dialogando con lo eterno, con Krishna, que es nuestra propia alma, y que somos en esencia eternos, infinitos. Entonces, es muy importante, ya lo hemos mencionado antes, pero para recordar que al uno acercarse a esta escritura, digamos, debe entenderlo de esta manera. Uno, que Krishna es tu propia alma hablándote a ti mismo, es tu esencia divina. Dos, que Arjuna es tu mente, es la mente que entra en conflicto, que a veces entiende, a veces no, pero que está buscando algo profundo y es volver a su origen, volver a su esencia para experimentar la dicha. Y por último, que el contexto en el que se da la enseñanza, que es una batalla o una guerra, es una batalla para el restablecimiento de la justicia. Es como cuando tu cuerpo se enferma y las defensas entran a una lucha para poder restablecer la salud. Asimismo, la Bhagavad Gita se da en un contexto de una guerra en la cual hay mucho adharma, hay corrupción, hay sufrimiento, y entonces el deber de Arjuna es hacer esa guerra para restablecer el dharma, restablecer la rectitud, la justicia, la paz. Y aunque él entra en conflicto y al inicio no quiere luchar, Krishna entonces le da su enseñanza principal, y es que debe cumplir su deber, pero debe cumplirlo de una manera en la que sepa que está sirviendo a Dios a través de esa misión, y no simplemente actuando por un objetivo pues mundano, sino divino. Y que esa guerra también es una guerra interna en nuestra mente y en nuestro corazón, que a veces nosotros no queremos luchar esa guerra porque matar el ego es muy difícil y el ego no quiere morir, porque a veces también nos familiarizamos tanto con las emociones negativas como el enojo, el miedo, que no queremos destruirlas, como que aunque sabemos que no queremos tenerlas, tampoco hacemos lo que es esencial para destruirlas. Y entonces por eso mismo cada tanto repetimos esos ciclos bajo esas mismas emociones, conflictos. Entonces esto es una guerra interna y es un diálogo entre tu propia alma, que es Krishna, y tu mente, que es Arjuna. Ya hemos llegado al capítulo 5. Recordemos que en los 4 primeros capítulos hemos tocado lo que se llama el desaliento de Arjuna, que es cuando Arjuna no quiere luchar, entra en conflicto. Luego en el segundo, Krishna le da la enseñanza sobre la inmortalidad del alma, que el alma nunca puede ser muerta, que él nunca mata, que el alma es inmortal, que nunca puede ser cortada, mojada ni secada, y que no tenga miedo pues de luchar. Es como lo que Krishna le quiere decir, que en realidad Arjuna es solamente un instrumento de Dios y que debe cumplir su misión, y que realmente ahí nadie va a morir. Todo eso es como un juego y simplemente donde vamos a, digamos, a darle el lugar a cada cosa, y es que todo eso que él ve ahí, todo ese conflicto, toda esa guerra es irreal. Al igual que en nuestra mente, con todos sus conflictos, está realmente en un mundo imaginario, nada de eso es real. Y luego, aunque Krishna medio entiende, y ahí es cuando él se rinde ante Krishna y le dice, soy tu discípulo, instrúyeme porque he tomado refugio en ti. A pesar de eso,
él no entiende en última la enseñanza y Krishna le tiene que cambiar el discurso hacia el discurso del karma yoga. Porque en realidad si Arjuna hubiera entendido el discurso de la inmortalidad del alma, se ilumina y ya no tiene, pues no hay ningún conflicto más y ahí termina la Bhagavad Gita. Pero como no entendió, Krishna debe seguir instruyéndolo con otras estrategias. Y en el tercer capítulo le habla del yoga de la acción, el yoga del karma yoga, y es básicamente que él debe cumplir su deber sin esperar los frutos de la acción. Pero tampoco apegarse a la inacción, ¿cierto? Porque justamente Arjuna, al no querer luchar, se está apegando a la inacción. Entonces Krishna le dice, debes cumplir tu deber, pero no creas que eres tú quien actúa. Recuerda que realmente el alma nunca hace nada, es la naturaleza, es Prakriti, es la naturaleza la única que actúa. El alma no se ve nunca afectada por los cambios del mundo ni por las cualidades de la naturaleza, que es lo que nosotros llamamos las tres gunas. Entonces, que su deber es luchar en la batalla, pero ofrecer los resultados de la acción a Dios, ¿cierto? Y en un nivel ya más avanzado, saber que Él mismo en esencia es Dios y que en realidad pues no está cometiendo ningún pecado y que finalmente lo que Él está haciendo es cumplir la voluntad de Dios. Y ya luego en el capítulo 4, en el Yoga de la Sabiduría, profundiza un poco más en ese tema de la acción y la inacción del alma. Porque lo resumimos en uno de los versos que dice acción en la inacción y luego inacción en la acción. Que esto parece un juego de palabras, pero es de esta manera. Hay acción en la inacción o en la aparente inacción cuando el yogi, aunque aparentemente no hace nada, está quieto, digamos, meditando. Por no poner otro ejemplo, está aparentemente quieto, no está haciendo nada, pero su mente está maquinando un montón de cosas. Entre ellas la idea de que yo estoy meditando. Eso de por sí ya es una acción, porque hay identificación del individuo o del ego con la acción, ya sea de meditar o con el mero hecho de estar maquinando mil situaciones de la vida, conflictos, cosas pendientes, trabajo. Entonces, aunque aparentemente está quieto sin actuar, en el fondo sí está actuando con su mente. Y a eso lo llamamos acción en la aparente inacción. Y lo contrario, que es la inacción en la acción, esto significa que aunque el yogi esté haciendo todo el día karma yoga, yendo de aquí para allá, corriendo, dando clases, cocinando, atendiendo asuntos, aparentemente usted lo ve haciendo mil cosas, como era Shivananda, pero él no se identificaba con la acción. Él sabía que solamente Dios era el único que movía todo, que realmente aquí el único que está hablando es Dios, que realmente aquí el único que está escuchando es Dios, que realmente aquí no hay 30 personas, sino un solo ser divino, y asimismo con toda la naturaleza y toda la creación. Entonces, el yogi que ha visto, que ha conectado con esa esencia divina que permea todo, sabe que él no hace nada, que Dios es lo único que permea todo, que Dios es lo único real, y que, aunque aparentemente está haciendo mil cosas, realmente él no hace nada, porque no se identifica con esas acciones. Y esto es lo que llamamos inacción en la acción. Y por eso lo llaman el cuarto capítulo, el yoga de la sabiduría. Porque realmente cuando tú ves eso, cuando tú reconoces que lo único que existe es Dios, que no hay millones de seres ni millones de planetas, sino un solo ser absoluto, que es lo que nosotros llamamos Sat, dentro de la triada Satchidananda, y que Sat es existencia absoluta, que esa existencia absoluta es Chit, que es conciencia absoluta, y que la esencia de todo eso es Ananda, que es dicha absoluta. Entonces el yogi que tiene esa visión profunda, que es, digámoslo así, también la visión cósmica de la que ya hemos hablado antes, cuando Krishna le da a su madrastra Yashoda la visión cósmica cuando abre su boca, y también luego lo vamos a ver en uno de los capítulos de la Gita, que Krishna le da esa visión cósmica a Arjuna también.
Cuando el yogi tiene esa visión cósmica de que Dios es todo lo que existe, entonces esa es el yoga de la sabiduría, que es el yoga pues supremo. Pero para poder llegar a ese yoga supremo necesitamos un proceso de purificación de la mente, el corazón, a través del karma yoga, el bhakti yoga, el raya yoga y por último con el jnana yoga. Entonces ya hoy vamos a abordar el capítulo 5, que se llama el yoga de la renuncia a la acción y viene, digamos, continúa trabajando estas ideas que ya hemos mencionado y dice así, voy a cantar los 2 primeros versos para que recordemos que ellos son en sánscrito, que el sánscrito se canta, no se lee y que es un idioma pues sagrado. Dice así, capítulo 5, el yoga de la renuncia a la acción. Arjuna uvacha sanjasam karmanam krishna punar yogam cha samsasi chachreya etayorekam tanme bruhi sunischitam. Eso traduce, Arjuna dijo, oh Krishna, elogias la renuncia a las acciones y también el yoga. Dime claramente cuál de ellos es el mejor. Entonces, por un lado le dice pues que la renuncia a la acción es más que todo a los frutos, ¿no? Y elogia también el yoga, y cuando dice yoga realmente significa el karma yoga. Entonces le está preguntando, ¿actúo o no actúo? ¿Cierto? Como que Arjuna aún tiene esa confusión de que no le entendió cuando le habló de acción en la inacción, de inacción en la acción. Entonces le dijo, bueno, ¿hago o no hago? De luego Krishna responde, Sri Bhagavan Uvacha Sanjasa Karma Yogascha Nixreshya Sakarap Ubau Tayostu Karma Sanjasat Karma Yogo Vishishyate. El Señor bendito dijo, o sea Krishna, tanto la renuncia como el yoga de la acción llevan a la felicidad más elevada. Pero de los dos, el yoga de la acción es superior a la renuncia a la acción. De aquí nos está diciendo que ambos caminos llevan a la meta, pero le está diciendo que para él, o sea, para nosotros, lo mejor es el yoga de la acción, es decir, el karma yoga. ¿Y por qué esto? Porque nosotros tenemos que purificar las impurezas de la mente, que ya sabemos que son el egoísmo, la agitación de la mente y por último la ignorancia. Pero para poder remover la ignorancia a través del jnana yoga, el yoga de la sabiduría, donde yo sé que no soy yo quien actúo, sino que es Dios lo único real, para poder comprender eso más allá de una idea intelectual, primero debo pasar por el proceso de purificación de las impurezas más gruesas que hemos mencionado en la metáfora del lago, que es el pantano que está en el fondo y no deja ver el tesoro, y es el egoísmo, que es la agitación del agua en la superficie con olas, que es la agitación de la mente y las emociones, y que si no aquietamos y purificamos esto, pues no vamos a ver el tesoro. Entonces por eso Krishna le está diciendo que el yoga de la acción es superior en ese momento para él. Luego continúa, oh Arjuna, hay que llamar sannyasi. Sannyasi es como el monje renunciante, el yogi que renuncia a los deseos mundanos. Hay que llamar sannyasi perpetuo al que no odia ni desea, porque libre de los pares de opuestos se salva fácilmente de la esclavitud. De aquí nos está ya dando una enseñanza en relación a la renuncia a los deseos. Y dice que el sannyasi perpetuo es aquel que no desea, pero más que no desear, o sea, no desea ¿por qué? Primero porque está buscando algo más profundo que una satisfacción momentánea de un placer. El sannyasi, que es el yogi renunciante, busca la fuente verdadera, última y eterna de felicidad, ¿cierto? No es momentánea, sino que es eterna. Eso es lo que llamamos ananda, dicha absoluta. Entonces el yogi sannyasi busca es la fuente de ananda, de la dicha absoluta.
y sabe que no están los objetos del mundo, porque todos los objetos del mundo y las experiencias del mundo son perecederas. Entonces puede que esté contento un ratico, disfrutando algo, pero sabe que eso se va a ir y va a sufrir. Y porque ya lo ha experimentado. Realmente los yogis dicen que uno llega a esto no tanto por las ideas de un libro, sino porque todos lo hemos experimentado, que constantemente perdemos lo que tenemos y queremos tanto, y que nada dura para siempre, ni siquiera la salud ni la vida misma. Entonces, como el yogi busca es la fuente eterna de la felicidad, él sabe que eso no está en los deseos mundanos. Entonces, por eso aparta su mente y su corazón de los objetos del mundo, refrena su deseo, no reprime, sino que lo controla, y esto le permite estar libre de los pares de opuestos, de lo bueno, lo malo, el calor, el frío, la honra, la deshonra, ¿cierto? El amigo, el enemigo. Todos estos pares de opuestos o estas dualidades hacen parte justamente de la interacción con el mundo y del intento de buscar satisfacer mis deseos. Entro en todas esas interacciones de lo bueno, lo malo. Entonces, al no desear, está libre de estos pares de opuestos y dice Krishna, se salva fácilmente de la esclavitud, o sea, se salva del sufrimiento. Todos queremos evitar el sufrimiento, pero creemos que evitar el sufrimiento es justamente cumpliendo mis deseos. Y eso para el yogi es contradictorio. Si tú buscas cumplir tus deseos mundanos, algún momento vas a sufrir. Entonces estás como cultivando, ¿no? Como la base de lo que luego va a pasar, y es que vas a sufrir. Esto no significa que no podamos tener amigos, novia, ir de viajes, tener cosas, pero el yogi en su mente sabe cuál es la naturaleza de esos objetos, y es que son perecederos. Y entonces, más que creer que allí está la felicidad, es interactuar con estos aspectos de otra manera, y es viendo a Dios en todo. Así es como el yogi. Por ejemplo, el karma yoga. El karma yoga tiene como objetivo servir a Dios en el otro, ¿cierto? Saber que yo estoy sirviendo a Dios. No, pero es que el otro es perecedero, ¿para qué le voy a servir? ¿Cierto? Pero es porque tú realmente no estás viendo a Dios, tú estás viendo a fulano, a perano, que hoy tiene 20 años, mañana va a tener 80, que hoy me cae bien, mañana no. Aquí estamos viendo otra cosa, ¿cierto? Cuando pensamos de esa manera. Pero cuando vemos Dios en todo, cuando vemos a Dios en el otro, sabemos que no estamos sirviendo a fulano ni a perano, que realmente no tiene ni 20 ni 80 años, sino que es eterno, que simplemente lo hago porque es, digamos, la naturaleza de todo. Si tú ves el bosque está ahí sirviendo a todos. Si tú ves el sol está sirviendo a todos. El planeta Tierra entero está sirviendo a todos. ¿Por qué? Porque es su propia esencia. No es que ni siquiera el árbol está, digamos, dándonos alimentos a nosotros, es que nosotros somos parte de ese árbol y yo somos uno, porque somos planeta Tierra. Entonces, cuando el yogi sabe y reconoce que no hay dos, sino que solo hay uno, cambia pues el chip de todo y conecta con algo ya más profundo y supremo. Y eso transforma todo, sus acciones, sus deseos, su manera de interactuar con el mundo. Y puede tener novia, carro, irse de viaje, pero ve otra cosa allí. Ese es el punto. Luego, en el capítulo 3, en el verso 4, del capítulo 5, dice, los niños, no los sabios, son los que hablan del yoga del conocimiento y del yoga de la acción como si fueran diferentes. El que se instala realmente en uno de ellos obtiene los frutos de ambos. De aquí cuando habla de los niños, no los sabios, realmente está hablando no de los niños pues pequeños, sino que está hablando de aquel que no ve correctamente. En comparación con los sabios, el que no ve correctamente cree que el yoga del conocimiento, o sea, el yoga de la sabiduría, es distinto al yoga de la acción y que es mejor dedicarse al yoga de la sabiduría porque me da como las bases de la comprensión de lo más elevado y evitar el karma yoga. Pero entonces Krishna le dice, el que ve dos cosas diferentes allí está viendo erróneamente.
porque realmente tanto el yoga del conocimiento como el yoga de la acción son uno. ¿Y por qué son uno? Por un lado, dicen los yogis, todos los caminos del yoga llevan a la misma meta. Tú a través del karma yoga te puedes iluminar. Tú a través del bhakti yoga te puedes iluminar. A través del Raja Yoga de la meditación te puedes iluminar. A través del Jnana Yoga te puedes iluminar. Pero si tú aspiras, digamos, sobre todo al yoga del conocimiento, eso no se hace leyendo libros y ya. Para uno poder comprender todo esto se requiere hacer demasiado karma yoga, muchísimo. De hecho, Swami Swarupananda, que es el acharya de Bahamas, él cuenta que cuando Swami Vishnu les iba a dar clases de Vedanta, o sea, de Jnana Yoga, de la filosofía más elevada, que te habla del alma inmortal, del absoluto, lo primero que los mandaba a hacer era a barrer el bosque, pues a recoger hojas, a hacer karma yoga. Si no hacían eso, no les daba clase de Vedanta. Y eso explica el porqué. Y es que si no tenemos purificado nuestra mente, nuestro corazón, nada de lo que diga Swami Vishnu, Shivananda, ni este libro nos va a llegar como debe llegar. Como que si alguien está practicando Raja Yoga o Jnana Yoga, ¿no? Y no le surge naturalmente las ganas de hacer Karma Yoga, como que algo que está mal. Yo siento que también es al revés, ¿no? Como que uno practica Raja Yoga o Jnana Yoga, surge esa ganas de hacer Karma Yoga, como que siento que si no hay que fijarse que algo no está funcionando. Sí, claro, y ni tampoco es algo lineal, como que tienes que empezar por karma yoga y luego, no, si a la final le hablamos de yoga de síntesis y tú puedes tener más inclinación por un camino o por el otro. Pero sin duda llega un punto en el que, de hecho, pues a uno le surge muy naturalmente, cuando ya profundiza un poco en este camino, el hacer karma yoga. Eso surge naturalmente. Pero a la mayoría de las personas les cuesta mucho, porque por lo general fuimos educados en el código, no, usted tiene que hacer las cosas por su propio beneficio, lograr sus propios objetivos, muchas veces pasar por encima del otro, atropellar a otros, no piense en eso, simplemente cumpla el objetivo y listo. Pero sí, fuimos educados también en una visión de competencia con el otro, de yo tengo que llegar más lejos que el otro, y obviamente todo eso requiere una purificación pues muy grande de la mente y el corazón. Entonces, uno, por mucho que se siente a meditar, si no ha hecho una purificación de algún otro tipo, la mente va a estar maquinando otras cosas, menos meditando. Porque sabemos que la meditación viene después de la concentración. Y si usted no puede fijar su mente en un solo punto, no va a meditar nunca. Se va a quedar ahí solo intentando concentrarse, pero pensando en otras cosas. Entonces, lo mismo con el Jnana Yoga. Por mucho que usted se lea todos los Upanishads, la Bhagavad Gita 20,000 veces, si no ha hecho un proceso de purificación, se va a quedar como un intelectual que sabe ideas muy interesantes. Shivananda lo llama un intelectual estéril porque nomás tiene ideas en la cabeza y ya. Entonces, es muy importante hacer ese proceso de purificación y es especialmente a través del Karma Yoga y el Bhakti también. Obviamente el Raja Yoga también, o sea, las asanas, los pranayamas, porque igual no es solamente meditar, sabemos que son los 8 peldaños de la Astanga Yoga y lo principal son los yamas y niyamas, para empezar. Por mucho que yo me siente a meditar, si no estoy cumpliendo ahimsa, no violencia, eso nunca va a funcionar. Entonces, claramente, los caminos del yoga nos muestran que se requiere un proceso previo para aspirar a lo más alto. Y ese proceso previo siempre es de purificación. Incluso en el Jnana Yoga se habla de 4 medios para la salvación, es decir, los 4 medios que nos llevan a la iluminación a través de la práctica del Jnana Yoga. Uno de ellos es Viveka, que es discriminación entre lo real y lo irreal. Lo otro es Vairagya, que es desapego, o sea, cuando tú reconoces que el mundo es irreal, sus objetos son perecederos, entonces tú desarrollas desapego, que es Vairagya, pero luego viene un paquete de 6 virtudes que se llama Shat-Sampat, que vuelve y toma ese punto de la ética y de las virtudes. Porque sin esa base no va a haber
posibilidad de tú llegar al conocimiento supremo. Están preguntando por aquí cómo se hacen los procesos de purificación. Sí, es básicamente a través de la práctica del servicio desinteresado. Quizá a uno le falta decir que karma yoga realmente es servicio desinteresado, porque igual no todo el mundo está familiarizado con este idioma. Y el servicio desinteresado es yo hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. Y esto ayuda a purificar el egoísmo, es decir, la idea de que yo siempre actúo para satisfacerme solamente a mí mismo. Eso se transforma a través del karma yoga. Cuando yo hago las cosas es para el beneficio de los demás. Entonces esto purifica el egoísmo. Ya la agitación de la mente, esto implica también las emociones negativas, se purifican a través de la práctica del Bhakti Yoga y del Raja Yoga. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción y del cultivo del amor divino. Tiene diferentes métodos. Uno de ellos es los cantos o los kirtan, como los que hacemos todos los días acá, los cantos cotidianos y los otros cantos adicionales, que ayudan mucho sobre todo a purificar las emociones negativas, a conectar con lo divino desde el corazón, desde la devoción. También hay prácticas como los rituales, las ofrendas. Por ejemplo, para nosotros lo más cercano es la Eucaristía, lo que llamamos la misa del catolicismo, o la reunión pues del cristiana, en la que cantamos, oramos. Esas son prácticas de Bhakti Yoga que ayudan a purificar también las emociones y la agitación de la mente. Hay varias otras prácticas, entre ellas también el servir a Dios, es una de ellas, el interactuar con Dios como un amigo, y el último que es Atmani Vedanam, que es ver a Dios en todo, pero de todas maneras, y servir a Dios en todo. Pero ahí lo principal es empezar por lo más básico, y es la práctica de la devoción a través del canto, de la oración, del estudio de las escrituras, que especialmente textos como el Srimad Bhagavatam, que es un poco más ameno, más de historias, de cuentos, más devocional. Este también lo es, pero al mismo tiempo es demasiado filosófico y a veces no le llega a mucha gente. Pero también la Biblia, por ejemplo, las historias de Jesús, todo eso es Ravana, que es la práctica de escuchar las glorias de Dios. Y ya las del Raja Yoga ayudan también a purificar la agitación de la mente, y esta, además de la práctica de la ética, es decir, si tú quieres purificar tu mente, debes abstenerte de violentar a otros, de mentir, de robar. Por mucho que tú hagas yoga, asanas o posturas de yoga, pranayama, te pares en las manos, en el pelo, donde sea, si tú no cumples la base de la ética, eso no va a funcionar. Y tu mente no se va a aquietar. Por el contrario, vas a sentir rabia, miedo, de todo. Entonces, el Raja Yoga, si bien es un proceso que inicia con la práctica de la ética, también a través de la práctica de asanas, pranayama, ya de la concentración y la meditación, esto ayuda a purificar también la agitación de la mente. Entonces estos son los procesos de purificación. Y el último, que es el más, es quizá más complejo, pero no es, digamos, igual se puede hacer, que es la purificación de la ignorancia espiritual, de avidya. Y eso se hace a través de la práctica del karma, del jnana yoga. Y dicen los maestros que es la purificación del intelecto, ¿cierto? Que es sobre la visión de la realidad que tenemos. Es como transformar la visión errónea por la visión correcta, que es lo que ya hemos mencionado hace un momento. ¿Cuál es la visión errónea? La dualidad, la separación, creer que aquí somos 30 personas reunidas, eso es dualidad, eso es ignorancia, y en cambio saber que somos un solo ser universal, un solo ser divino infinito, esa es la visión correcta. Y ese es el conocimiento espiritual.
Pero siempre recomendamos iniciar por lo más básico y es servicio desinteresado, prácticas devocionales, vaya a clases de yoga, vaya a clases de meditación, estudie las escrituras y eso de a poco, muy lentamente, después de un tiempo, o sea, usted al otro día posiblemente tenga los mismos conflictos, es lo más seguro, pero después de un tiempo, semanas, meses, años, eso va a tener un efecto y usted va a sentir que ha hecho un trabajo pues sobre su mente, sobre su corazón. Y dicen los yogis que el signo que dice que realmente tú has tenido una evolución espiritual es que tú te sientes más feliz. Porque ya estás conectando con Ananda, que es la dicha, que es tu propia esencia. Entonces, que el signo de que tú realmente estás evolucionando espiritualmente es que te sientes más feliz, eres más alegre. Si no, entonces porque hay algo que trabajar. Vamos a ir concluyendo para retomar leamos otro de estos versos y vamos cerrando. Dice Krishna, los karma yogis, o sea, los que practican servicio desinteresado, también llegan al mismo lugar al que llegan los ñanis, los que practican el yoga de la sabiduría. El que entiende que el conocimiento y la realización de acciones, es decir, el jnana yoga y el karma yoga, son lo mismo, entiende correctamente. Entonces aquí Krishna está enfatizando en eso, de que ambos caminos llevan a la misma meta. La pregunta es cuál es más apropiado para mí, ¿cierto? Y por eso él al inicio le dice, que lo volvemos a mirar, el yoga de la acción, pero de los dos el yoga de la acción es superior a la renuncia a la acción, ¿cierto? O sea, por un lado dice que son lo mismo, pero por otro dice que el yoga de la acción es superior. Realmente no es que diga que es superior, sino que le está diciendo que lo más recomendado para él en ese momento, que tiene su mente confundida, que no quiere cumplir su deber, es el yoga de la acción, el karma yoga. Y lo que quiere decir también es que ese es el camino más apropiado para todos nosotros, por lo que ya habíamos mencionado. Nos está hablando es a nosotros. Esto no es una historia de dos personajes, de una novela como Sancho y el Quijote, sino que es un diálogo entre nuestra alma y nuestra mente. Y nos está diciendo, si tú quieres aspirar al conocimiento supremo, si tú quieres ver a Dios en todo, si tú quieres experimentar Ananda, la dicha infinita que ya eres, lo mejor que puedes hacer es empezar a hacer karma yoga. Porque por mucho que leamos la Bhagavad Gita, no vamos a entender qué está diciendo. Entonces, vamos a cerrar haciendo esa invitación como a conectar con estas prácticas de purificación de la mente y el corazón, especialmente el karma yoga, el servicio desinteresado, que cada uno, cada una, según la situación en la que se encuentre, enfoque su esfuerzo, su trabajo para el beneficio de otros, no solamente para el beneficio propio, que disponga su energía para ayudar a que otros sean más felices, porque si otros son más felices, yo voy a ser más feliz. Si el planeta, digamos, está sano, yo voy a estar sano. Si el planeta está contaminado, yo me voy a enfermar. Y así mismo en la sociedad. Si yo ayudo a que haya más felicidad en el mundo, yo voy a ser también más feliz. Entonces, la invitación es a que, como tomemos mayor conciencia y le pongamos mayor empeño y amor a lo que hacemos, proyectándolo en beneficio de todos, porque todos somos uno. Entonces vamos a cerrar los ojos unos segundos y sentir qué enseñanza nos queda. Y los invito a cantar el Mahamantra una vez juntos. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,